por el tema 9, las cuentas públicas. ¿A qué se refiere esto de las cuentas públicas? Pues ni más ni menos, aquí a lo que nos va a enseñar este tema es de dónde saca el dinero el Estado y en qué se lo gasta. ¿De acuerdo? De dónde lo saca y en qué se lo gasta. Fijaos aquí en la foto de la portada del tema, pues hay unos cirujanos operando a alguien, ¿vale? Pues esto es una de las cosas en las que se gasta el dinero que se recauda, que el Estado recauda, es en sanidad, por ejemplo. Bien, vamos a ir empezando por el primer punto en la página 152, que es el sector público y el equilibrio presupuestario. Mirad, aquí lo primero que hace, bueno, este primer punto se basa en ver qué compone, qué estructuras compone el sector público y qué es el equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario es como cuando hablábamos de presupuesto familiar, es, digamos, tener un equilibrio entre ingresos y gastos. Es decir, normalmente no se puede gastar o no se debe gastar más dinero del que se ingresa, ¿vale? Pues al Estado le pasa lo mismo, al sector público le pasa lo mismo. No tiene que gastar más de lo que ingresa, ¿vale? Porque si no entraríamos en déficit. Vamos a verlo después. Mira, lo primero, el sector público lo componen primero las empresas públicas. Empresas públicas quedan muy poquitas ya, son más bien las que se dedican un poco a los transportes y todo eso. Antiguamente, por ejemplo, Iberia o Renfe eran públicas, ahora son, digamos, son mixtas, mitad privada, mitad públicas. Una que queda completamente pública sería Correos, otra pública sería Adif. Adif es, digamos, la que mantiene las vías del tren, ¿vale? Renfe es la que hace el servicio de viajeros, pero Adif es la que mantiene la vía del tren y esa sí que es pública. Después, aparte de las empresas públicas, están las administraciones. Las administraciones públicas, ¿quiénes son? El Estado, la de la Comunidad de Madrid y las del Ayuntamiento de Humanes, en vuestro caso, ¿vale? Entonces, el Estado, que se dedica, por ejemplo, a hacer las autopistas, ¿vale? La Comunidad de Madrid, que se dedica a la sanidad y a la educación. Y el ayuntamiento, que se dedica, por ejemplo, a recoger la basura, ¿vale? Entonces, bueno, pues, o al parque, a la biblioteca, todo eso. Entonces, bueno, pues eso serían las administraciones públicas. Entonces, ¿cómo se recauda el dinero? ¿De dónde se saca? Pues de los impuestos. Luego vamos a ver un apartado íntegramente de impuestos, ¿vale? Vamos a pasar un poquito a esto, presupuestos públicos. Bien, los presupuestos públicos, es decir, tú tienes que tener en cuenta cuánto ingresas y cuánto gastas, cuánto ingresas y cuánto ganas. En el momento en el que los ingresos son más altos que los gastos, tienes un superávit. Y lo que es normal es lo contrario, que haya déficit. Es decir, que no haya tantos ingresos, que los ingresos sean más pequeños que los gastos. Es decir, que se gaste más de lo que se ingresa. Entonces habrá déficit, ¿vale? Que casi todas las economías modernas, vamos a decirlo así, y economías actuales, países democráticos como el nuestro, suele haber déficit. El peligro es que no se vaya mucho el déficit. Bien, luego hay que tener cuidado ese déficit, por ejemplo, diferenciar entre cíclico y estructural. Por ejemplo, ahora mismo, con el tema del coronavirus, va a haber un déficit cíclico de narices. Va a haber un déficit, se va a disparar el gasto de una manera brutal. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que pagar un montón de dinero de ERTES, de pagar a los autónomos, de subvencionar a las empresas para que no caigan, de pagar más paro. Bueno, o sea, va a ser impresionante, ¿vale? Esperemos que eso sea un déficit cíclico, que sea un déficit que para el año que viene nos hayamos olvidado de él.
pero lo malo es el déficit estructural, que es el que lleva años y años y años, ¿vale? Y esto es como una familia que siempre está pidiendo créditos a Cofidis. Pues al final, pues es un déficit estructural, porque pides un nuevo crédito para pagar el anterior y así. Entonces, esto es lo malo, ¿vale? Ese déficit estructural que sí que existe, que no sea demasiado alto, ¿de acuerdo? Bien, y estos tres conceptos son muy importantes a la hora de ver estos dos conceptos del sector público y el equilibrio presupuestario. En cuanto al punto 2, déficit y deuda pública, página 153, aquí lo veis, vamos a ver un poquito, vamos a ver, entonces, ¿esto de qué nos va a hablar este punto? Pues fijaos, nos vamos a centrar en el déficit, es decir, porque antes os he dicho que es lo más normal, que lo normal en una economía moderna es que tenga déficit, ¿vale? Pues, ¿por qué juntamos déficit y deuda pública? Porque deuda pública es cómo lo vamos o cómo lo va a financiar, es decir, de dónde va a sacar, o bueno, una manera de financiarlo, hay muchas maneras de financiar, pero una de las que va a emplear el Estado es la deuda, emitir deuda pública, ¿vale? Entonces, ¿qué es la deuda pública? Atención a esta frase que os voy a decir, que es mucho más fácil que esto que te viene aquí escrito. La deuda pública consiste en pedirle, el Estado le pide dinero a los ciudadanos para financiarse. ¿A cambio de qué? A cambio de una rentabilidad. Normalmente esta rentabilidad suele ser pequeñita. ¿Os acordáis en el tema anterior que veíamos la relación entre rentabilidad, riesgo y liquidez? Pues en este caso va a ser la deuda pública, las letras del Tesoro, obligaciones del Estado, eso va a tener poca rentabilidad, va a tener poco riesgo, ¿vale? Y liquidez pues, regular, vamos, mediana. Entonces la cuestión es esa, que en este caso, como hay poca rentabilidad, pues también va a ser algo poco arriesgado, va a ser muy seguro, ¿vale? Entonces, bueno, pues el Estado me pide dinero a mí, yo digo, tengo 2.000 euros que no sé qué hacer con ellos, voy a comprar letras del Tesoro, ¿vale? Pues le doy al Estado 2.000 euros, el Estado me dice, muchas gracias, el año que viene se lo devuelvo, le devuelvo los 2.000 euros y un 4% más. Perfecto, bueno, 4% exagerando, pero bueno, para que veáis el ejemplo. Y al año siguiente me devuelve mis 2.000 euros y 80 euritos más, ¿vale? Entonces, eso sería la deuda pública. Vale, polémica sobre el déficit, sobre el déficit público. A ver, esto es algo que siempre se va a mantener, esta polémica. ¿Por qué? Porque hay gente que está a favor de gastar para que los ciudadanos estén mejor, etcétera, etcétera. Y hay otros que están más en contra. Esto suele tener que ver pues la izquierda o la derecha según gobierne, ¿vale? Normalmente la izquierda se endeuda más, tiene más déficit público y normalmente la derecha suele tener menos déficit público porque intentan recortar en lo que son los gastos públicos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es mejor? ¿Gastar en sanidad y tener déficit público o no gastar en sanidad y no tener déficit público? Pues cada uno piensa una cosa, ¿vale? Esta parte de aquí, vale, ya esto ya lo veremos, o quizás os lo pregunte en la actividad. Seguimos, página 154, los ingresos y los gastos públicos. Fijaos, ¿de dónde saca la pasta? Aquí en este tema, en este punto mejor dicho, vamos a ver de dónde saca el dinero el Estado y en qué se lo gasta, ¿vale? Entonces, ¿de dónde saca el dinero? Pues fijaos, los ingresos públicos del Estado, la media de los últimos años, si os fijáis, que hay en impuestos es casi todo, impuestos directos e impuestos indirectos es casi todo, fijaos. Si yo saco aquí la calculadora, a ver, vamos a ponerla aquí en un ladito, tengo que
En impuestos directos, 30,5 más 25,5. Fijaos, solamente de impuestos es el 56%, o sea, el 56% de todo lo que recaudo, bueno, podríamos añadir esto porque también las tasas son como impuestos, que eso es como la tasa de la tasa de hacer el carnet para sacarte el carnet de conducir, o tasas universitarias. Esos son, digamos que son impuestos que pagan solo los que lo utilizan. Estos son impuestos que pagamos todos, lo utilicemos o no, ¿vale? Entonces, vamos a añadirle ese 2, ¿está bien? Casi el 60% son casi impuestos, ¿vale? Pero si añadimos, fijaos, si añadimos las cotizaciones sociales, vamos a añadirle el 33% más el 33%, el 91% de los ingresos del Estado sale del bolsillo de los ciudadanos, ¿vale? El 91%, lo repito para que lo tengáis en cuenta, el 91% de los ingresos públicos del Estado salen del bolsillo de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de mí, de tu profesor, de los padres de tus amigos, del policía, de todo el mundo, ¿vale? Entonces, eso, tenerlo en cuenta. Bueno, ahora nos explica, ese es el gráfico, y ahora nos explica un poco todo lo demás, ¿vale? Las cotizaciones sociales, que eran el 33%, los tributos, que son los impuestos, nos explican qué impuestos hay, los directos, los indirectos, ¿vale? Esto tenéis que saber diferenciarlos. Seguimos. Tasas, contribuciones especiales, bueno, todo lo que venía en el gráfico, todo está explicado aquí, ¿vale? O sea que eso lo tenéis que ir viendo, ¿vale? Fijaos, y en la página 155 tenéis toda la hoja es relativa a una práctica que es más bien el gasto público, es decir, en qué se gasta el dinero en España, ¿de acuerdo? ¿En qué se gasta el dinero en España? Fijaos, si vemos este pequeño gráfico que es un billete, ¿vale? Vemos que en el libro lo tenéis, ¿vale? Página 155. Hay una parte muy grande, bueno, la parte 1 es pequeña, 2 pequeña, la 3, fijaos la 3, toda la cantidad de porcentaje que es, ¿vale? Y esto, pues, ¿qué será? Pues la 3 es relativo a la protección social, es decir, son las pensiones de los abuelitos y todo eso. Vamos a verlo aquí, que lo tenéis aquí, la 3, mirad. 3. Protección social. Incluye pensiones, prestaciones por desempleo y ayudas sociales. El 35% de todos los gastos, ¿vale? O sea, una cantidad muy importante. Una cantidad además que cada vez va a más. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente jubilada. España tiene una población muy envejecida. Entonces, y cada vez es más envejecida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues porque también es lógico, las personas cada vez viven más años. La esperanza de vida es la segunda más, no sé si ya somos la primera o segunda más, con más esperanza de vida del mundo, junto con Japón, ¿vale? Pero bueno, y aquí tenéis, por ejemplo, el 1 y el 2, el 1 y el 2 eran estos dos pequeñitos: viviendas, servicios comunitarios, actividades recreativas, culturales. El 4, a ver, el 4 que era, servicios de las administraciones, que es el 12%, protección del medio ambiente, fijaos que poquito para el medio ambiente, un 2%, educación un 11%, bueno, pues van, sanidad un 14%, defensa, bueno, pues un poco en qué se gasta el dinero el Estado, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la evolución de los ingresos públicos, ¿vale? Pero bueno, pues esto os pondré en la actividad os pondré algún ejercicio, un ejercicio que comparando estas dos, los ingresos y los gastos y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. El siguiente es el punto 4, en la página 156. A ver si me lleva, porque está esto un poco lento. A ver.
Ahora, vale, ahora nos hemos pasado, no, punto 4, los principales impuestos, ¿vale? Esto es pura teoría, ¿de acuerdo? Tenéis que ir diciéndome, primero, las características de los impuestos pueden ser o progresivos o proporcionales. Progresivos, cuanto más ganas, más pagas. Por ejemplo, uno que gana 2.000 euros al mes paga un 20%. Uno que gana 10.000 euros al mes paga un 40%. ¿Vale? Entonces, claro, el que gana 2.000 paga el 20% de 2.000. El que gana 10.000 al mes paga el 40% de 10.000. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa que sean impuestos progresivos. Si fueran proporcionales, pues siempre se pagaría la misma cantidad. Por ejemplo, imagínate un 20%. Pues si ganas 10.000, perdón, si ganas 2.000, 20% de 2.000. Si ganas 10.000, 20% de 10.000. Y así, ¿vale? Evidentemente, pues es más justo que sea progresivo a que sea proporcional, ¿vale? En estos dibujos lo tenéis explicado también. Vale, vamos a los tipos de impuestos. El primero, el IRPF. El IRPF es el impuesto sobre la renta. Fijaos, significa impuesto sobre la renta de las personas físicas. Las personas físicas somos nosotros, somos digamos, en contraposición a la persona jurídica. La persona jurídica es la empresa y la persona física son las personas, ¿vale? Entonces, el impuesto, este impuesto viene sobre todo de todos los ingresos obtenidos durante el año, ya sean del trabajo, de acciones que tienes y que te dan intereses, o de un piso que tengas y que lo alquilas, ¿vale? Pues todo lo que sea un ingreso para la persona tiene que pasar por el impuesto de la renta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es uno de los más importantes que hay, porque claro, sobre todo, pues es un impuesto que tienen que pagar absolutamente todos los ciudadanos. Luego está el IVA. El IVA es el impuesto más injusto de todos, porque fijaos, el IVA es un impuesto que tiene que pagar todo el mundo. Da igual que tengas dinero o que no tengas dinero, que seas pobre o rico, ¿vale? Y lo tienes que pagar en la misma proporción. O sea, porque el IRPF, por lo menos, cuanto menos ganas, menos pagas. Pero aquí, en el IVA, cuanto menos ganas, pagas igual. Cuanto más ganas, pagas igual. Es decir, cuando una familia de 6 hijos, o bueno, de 6 miembros, que ganan 1.200 euros al mes, va a hacer la compra, tiene que pagar el IVA. Exactamente el mismo IVA que paga Messi cuando hace la compra también. ¿Veis? Entonces, por eso se le llama al IVA el impuesto más injusto de todos. ¿Vale? Tenéis que ver que el 21% se paga de manera general, luego para alimentos, restaurantes o transporte es el 10%, y luego está el IVA súper reducido, que es para pan, leche, frutas, medicinas, libros. ¿Vale? Este es el impuesto súper reducido para bienes de primera necesidad. ¿De acuerdo? Y hay otros que están exentos, como servicios sanitarios, educativos, etc. Fijaos, los impuestos relativos y su peso relativo, bueno, esto tampoco me interesa mucho. Seguimos. La fiscalidad de las empresas, claro, no solamente pagan impuestos las personas, también pagan impuestos todas las empresas, ¿de acuerdo? Es decir, las empresas directamente esto es lo único que tenéis que decirme, es el impuesto de sociedades o IS, que pagas el 25% del beneficio, ¿vale? No del ingreso, sino del beneficio. Es decir, tú ganas, o sea, imagínate una empresa, ingresa 100.000, tiene 40.000 de gastos y el beneficio son 60.000. Vale, pues el impuesto que tiene que pagar es el 25% de 60.000. Además, las empresas recaudan también para Hacienda. Por ejemplo, el IVA. El IVA que tú pagas cada vez que compras un bien, una camiseta, una zapatilla, lo que sea,
Es la empresa la que, o sea, no es para la empresa, tú solo pagas a la empresa. ¿Vale? Las zapatillas te valen 100 euros masiva. ¡Pum! Toma, 121 euros. Pero la empresa solamente se queda 100 euros. Los otros 21 euros los tiene que dar Hacienda, ¿vale? Porque no es suyo, es impuestos. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a seguir. Punto 5. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos, este punto nos habla de la desigualdad y la redistribución de la renta. ¿Por qué? La desigualdad. Evidentemente, hay gente que gana 1.000 euros y gente que gana 5.000 euros y gente que gana 15.000 al mes, ¿vale? Entonces, eso evidentemente hay una desigualdad. ¿Qué es lo que ocurre? Si imaginaos que la sanidad costara dinero, es decir, tú te pones malo, vas al médico y el médico te cobra 150 euros cada vez que vas. O tienes apendicitis y tienes que ir a operarte y en la operación te cobran 1.300 euros. La operación, 3 días de hospital, no sé qué. Eso es lo que cuesta más o menos una operación de apendicitis, por lo barato, 1.300, 1.500 euros. Imaginaos que tuviéramos que pagarlo. Nosotros, claro, como siempre hemos tenido la sanidad gratuita en España, esa es una suerte que tenemos, pues no nos hemos preocupado de esos temas, pero eso es lo que el Estado hace para redistribuir la renta. Claro, imagínate que el que gana 10.000 al mes, pues podría pagarse la operación de apendicitis, pero el que gana 1.000 al mes no podría pagarse la operación de apendicitis. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado lo que hace es redistribuir la renta. ¿Cómo? Dejando que la operación de apendicitis sea gratis para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, aquí nos habla un poquito de algunas estadísticas, de desigualdad, no sé qué. Bueno, eso hay que saberlo, digamos que hay que simplemente leer para saber que hay desigualdades y que hay países que hay menos desigualdad que en otros y todo eso, ¿vale? Y después lo importante de este punto es la redistribución de la renta. Fijaos, a través de los impuestos, ¿qué es lo que hace? Lo que está haciendo el Estado es que recoge los impuestos de la gente que tiene dinero y lo pone y se lo gasta, digamos, en cuestiones para poder, pues eso, para que todo el mundo se vea beneficiado, ¿vale? Entonces, por un lado, fijaos, por un lado recauda impuestos y por otro lado hace gasto público. ¿En qué puede gastar? Pues fijaos, en la prestación por desempleo, pensiones para los abuelitos. Después también está aquí la educación y la sanidad, también lo pagan ellos. Bueno, lo pagan ellos no, lo hace el gasto público con el dinero que han recaudado de nosotros. ¿Vale? Garantizan las oportunidades. También subvenciona algunos bienes y servicios como el transporte público. Claro, vosotros cuando compréis un abono de transporte de 20 euros, que con 20 euros podéis ir y venir a Madrid todas las veces que queráis, como si queréis ir 4 veces al día, pues eso evidentemente costaría más de 20 euros esos viajes, ¿vale? Pues eso, ¿qué pasa? Que el Estado subvenciona parte, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones es una manera de distribuir la riqueza, ¿vale? La redistribución de la renta, ¿de acuerdo? Después, la presión fiscal. Esto, a ver, no lo voy a preguntar, pero sí que, digo en el examen, pero sí que haré algún tipo de ejercicio en la actividad para poder, pues eso, que investiguéis un poco cuál es la presión fiscal, cómo se mide esto y todo eso, ¿vale? O sea que eso hasta que no os haga hasta que no os mande las actividades del sistema, no, ¿vale? Y esto de aquí, bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? O sea que bueno, vamos a pasar
¿vale? Y el último punto es el estado del bienestar. Fijaos, el estado del bienestar es ni más ni menos, estamos ya en la página 160, el estado del bienestar nació después de la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, digamos que había una parte de Europa que se estaba haciendo comunista, toda la Unión Soviética, Rusia, bueno, Rusia que era parte de la Unión Soviética, con todos los países alrededor que formaban la Unión Soviética junto con Rusia y algunos otros países más, y todos esos países fueron, digamos, abrazaron el comunismo. ¿Qué pasó? Que en el resto de Europa el comunismo se veía como una amenaza. Entonces lo que se les ocurrió dar una serie una serie de servicios públicos a la gente para que, siguiendo estando en un capitalismo, pues la gente no tuviera ganas de hacerse comunista, ¿vale? Entonces eso era la clave. En el resto de Europa se dijo, tranquilos, que aquí, aunque no somos comunistas, también nos vamos a dar la educación gratis, la sanidad gratis y algunas otras cosas, ¿vale? Pero vamos a seguir con nuestro capitalismo. Entonces eso fue un poco después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Aquí en este gráfico tenéis los tipos de prestaciones que da el Estado, ¿vale? Las prestaciones contributivas, prestaciones de carácter universal para toda la población y prestaciones de carácter compensatorio. Pero bueno, esto os lo leéis, ¿vale? Este gráfico, y lo que se basa el estado del bienestar es sobre todo, digamos, cubrir a toda la población con servicios básicos como educación y sanidad. Eso sería un poco, y poder tener una vida digna, ¿vale? Eso sería el estado del bienestar. Con tu trabajo, tú tienes derecho a una serie a un sueldo y puedes también tener. Fijaos que es curioso, lo que os he dicho antes del comunismo no es ninguna tontería, porque si os fijáis, desde que cayó el muro de Berlín, ¿vale? Desde entonces, a finales de los 80, ¿qué es lo que ha ocurrido? El estado del bienestar ha ido, digamos, desapareciendo. Es decir, ha habido recortes en educación, ha habido recortes en sanidad, cada vez hay más seguros privados de sanitarios. ¿Por qué? Porque ya el comunismo ya no es una amenaza. Es ni más ni menos que es por eso, ¿vale? Entonces, bueno, y después ya para acabar, bueno, aquí tenemos algunas actividades sobre el estado del bienestar, ¿vale? Que esto lo veremos también en actividades. Y aquí las claves del futuro del estado del bienestar, pues digamos que ¿cuál es el futuro del estado del bienestar? Pues mi opinión es que cada vez va a ser peor. O sea, cada vez el estado del bienestar va a menguar, va a ir menguando poco a poco. ¿Os acordáis al principio del curso cuando os dije que no ibais a tener pensiones? Pues a eso me refería, ¿no? Eso es el estado del bienestar puro. Las pensiones, el poder tener una vejez digna con una pensión digna, bueno, pues todo eso se va a acabar. Entonces, la sanidad cada vez está más privatizada, cada vez va a haber que pagar, todo el mundo va a tener que pagar por ir al médico. A ver, nosotros todavía nos queda un poco para verlo, pero cuando vosotros tengáis 50 años, yo ya no estaré aquí, pero pues no sé, pero seguramente que el estado del bienestar que conocéis ahora ya no exista, ¿vale? Bueno, pues hemos llegado al final del tema. Os lo mandaré ahora y ya os mandaré la semana que viene o dentro de unos días los ejercicios de este tema. Venga chicos, saludos, estad bien, chao.